Me llamo Valeria y tengo 34 años. En el instante en que la mano de Diego me cruzó la cara, la mesa de la cena de Nochebuena se quedó en un silencio tan profundo que pude escuchar como el tenedor de alguien caía contra un plato. Un segundo antes, yo iba pasando por el comedor atestado de gente llevando una charola con vasos de ponche navideño calientito, tratando de no chocar con nadie mientras todos reían, brindaban y fingían que éramos el tipo de familia que la gente admira. Entonces, una silla raspó el piso detrás de mí. Alguien se interpuso en mi camino y perdí el equilibrio lo suficiente como para que mi hombro rozara el carísimo saco de mi hermano Diego. Unas cuantas gotas de ponche cayeron en su manga. Eso fue todo. Se dio la vuelta tan rápido que apenas tuve tiempo de respirar antes de que su palma me soltara una cachetada frente a todos los familiares en esa habitación. La piel me ardía. Los ojos se me llenaron de lágrimas por la impresión, pero me negué a llorar. Diego me señaló con el dedo como si yo hubiera arruinado la Navidad entera y me gritó: ¿Qué, estás ciega? Nadie se movió. Nadie me defendió. Mi madre, Patricia, corrió hacia él, no para revisarme la cara, sino para limpiarle la manga con una servilleta. Mi padre, Arturo, me miró con una frialdad que yo llevaba años fingiendo no notar. Entonces, sentenció: pídele una disculpa a tu hermano o lárgate de aquí. Me quedé ahí de pie, con una mano sobre mi mejilla ardiendo, mirando a las personas a las que había protegido durante años, mientras ellos me devolvían la mirada como si yo fuera el problema. No grité. No supliqué. Simplemente bajé la charola. Me di la vuelta hacia la puerta principal y salí a la noche helada de Navidad. Pero a las 8 de la mañana del día siguiente, dejé un paquete en la puerta de su casa. Y lo que encontraron adentro hizo que todos y cada uno de ellos entraran en pánico. Antes de contarles qué había en ese paquete y por qué mi familia empezó a llamarme sin parar, díganme algo, ¿cómo está el clima desde donde me están viendo? ¿Y coincide con su estado de ánimo en este momento? Tengo mucha curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. El viaje de regreso. El frío de allá afuera debió haberme devuelto de golpe a mis emociones, pero hizo exactamente lo contrario. En el momento en que bajé los escalones de la entrada y escuché la puerta cerrarse a mis espaldas, algo dentro de mí se quedó completamente en calma. Mi mejilla seguía ardiendo por la cachetada de Diego, y aún podía escuchar su voz resonando en mi cabeza, preguntándome si estaba ciega. Como si no hubiera pasado la mayor parte de mi vida adulta viendo cada grieta de esa familia y pagando en silencio para cubrirlas. Caminé hacia mi camioneta sin mirar atrás. Nadie me siguió. Nadie abrió la puerta para decir que lo sentía. Nadie siquiera gritó mi nombre. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Manejé por la carretera de la montaña bajando de Valle de Bravo, viendo cómo las luces navideñas desaparecían por el espejo retrovisor. Y, por primera vez en años, no sentí culpa por dejarlos atrás. Pensé en Arturo, el padre que alguna vez se sentó a la mesa de mi cocina con ambas manos cubriéndose la cara porque su constructora se había ido a la quiebra tras el fracaso de un proyecto de un resort de lujo. Pensé en Patricia, mi madre, quien había llorado sobre un secador de cocina rogándome que no dejara que la familia se convirtiera en la burla de la sociedad. Pensé en Diego, el hijo al que siempre habían alabado, protegido y justificado. Incluso cuando era un flojo, cruel e irresponsable con un dinero que nunca fue suyo. 5 años atrás, los había salvado a todos. En silencio, por completo. Compré la cabaña de descanso en Valle de Bravo en la que estaban viviendo. Y les permití decirle a sus amigos que Arturo simplemente había reducido sus inversiones. Pagué todos sus adeudos con el SAT. Cubrí el crédito hipotecario vencido. Incluso invertí en la cadena de clínicas oftalmológicas de alta gama de Diego. Porque mi mamá insistía en que él solo necesitaba una oportunidad real para demostrar lo que valía. Lo llamaba superdotado. Decía que era un incomprendido.
Y a mí me llamaba dramática cada vez que yo le preguntaba por qué sus clínicas necesitaban otra transferencia de emergencia. Para cuando llegué a mi departamento en la Ciudad de México, el dolor en mi cara se había desvanecido, transformándose en algo mucho más frío y mucho más útil. No me fui a la cama. No me serví un trago. Caminé directo a mi oficina. Abrí la caja fuerte empotrada detrás de una fotografía enmarcada y saqué los documentos que siempre esperé nunca tener que usar. El primer folder contenía las escrituras de la cabaña en Valle de Bravo. Mi nombre estaba en ellas. Solo mi nombre. El segundo folder guardaba el contrato de comodato que le permitía a mis padres y a Diego vivir ahí sin pagar un solo peso de renta, siempre y cuando respetaran términos básicos de conducta. El tercer folder era el contrato de inversión para las clínicas de Diego. Incluía una cláusula que permitía una revisión inmediata, la suspensión de cuentas y la exigencia del pago total del préstamo si él cometía mala conducta, fraude o cualquier acto que dañara la reputación del inversionista. Él lo había firmado con una sonrisa burlona, probablemente pensando que yo jamás lo usaría. Patricia había firmado como testigo. Arturo lo había llamado papeleo innecesario. Puse los 3 folders sobre mi escritorio y llamé al licenciado Víctor Salazar. Contestó al tercer tono, con la voz tranquila y alerta, tal como solo un abogado acostumbrado a manejar desastres familiares después de medianoche podría sonar. Le conté lo que pasó. Le hablé de la cachetada, de los testigos, de la amenaza de mi padre y del hecho de que me habían corrido de una casa que era mía. Víctor no me interrumpió. Cuando terminé, me hizo una sola pregunta: ¿estás lista para ejecutar los contratos? Miré los folders bajo mi mano y sentí como la última pieza de mi antigua vida se desprendía. Sí, y le respondí. Prepara la notificación de desalojo. Suspende el acceso de Diego a todas las cuentas bancarias vinculadas a mi fondeo, congela las tarjetas de crédito corporativas. Inicia una auditoría forense y haz que se entregue todo a las 8:00 de la mañana. Víctor guardó silencio apenas un segundo, y luego dijo que se aseguraría de que cada paso fuera legal, impecable e imposible de usar en mi contra. Después de colgar, me quedé sola en mi oficina mientras las luces de la CDMX parpadeaban a través de la ventana. Mi celular estaba en silencio. Seguía sin haber una disculpa. Ningún mensaje de mi mamá preguntando si mi cara estaba bien. Ninguna llamada de mi papá admitiendo que había cruzado la línea. Estaba bien. Para la mañana siguiente, dejarían de preguntarse si yo estaba lastimada y empezarían a preguntarse cuánto poder le habían entregado a la hija que trataban como a una arrimada. La mañana siguiente, a las 8:00 en punto de la mañana, una camioneta negra de mensajería entró por el camino nevado de la cabaña, llevando una caja envuelta en papel rojo intenso con un listón dorado perfectamente atado a la tapa. Desde afuera, parecía un regalo de Navidad. Esa era la idea. Diego la encontró primero porque, según la notificación de las cámaras de seguridad en mi celular, había abierto la puerta en bata, probablemente esperando algún regalo carísimo a modo de disculpa de mi parte. Vi la grabación en silencio desde mi escritorio mientras se levantaba la caja. La revisaba y la metía a la casa con la misma actitud de superioridad y derecho que tenía la noche anterior. No necesitaba audio para saber lo que estaba diciendo. Probablemente se estaba riendo. Seguro les estaba diciendo a Arturo y a Patricia que yo había regresado arrastrándome. Durante la mayor parte de mi vida, eso era exactamente lo que había hecho. Yo arreglaba lo que ellos rompían. Me disculpaba cuando me lastimaban. Pagaba cuando Diego fracasaba. Pero esa mañana, la caja no contenía perdón. Contenía consecuencias. Adentro venía la notificación legal formal terminando su derecho a habitar la cabaña, dándoles 30 días para desalojar. Debajo de eso, había una carta de Víctor anunciando la revisión inmediata de cada peso invertido en las clínicas de la vista. Debajo de eso, una notificación suspendiendo sus tarjetas corporativas.
su acceso administrativo y su línea de crédito respaldada por mí, en espera de la auditoría forense. Luego venía la memoria USB. Contenía la grabación de seguridad de la cámara del comedor, la cual Diego nunca se dio cuenta de que estaba conectada al sistema de la cabaña que yo pagaba. El video lo mostraba dándome la cachetada. Lo mostraba gritando, que, está ciega. Mostraba a mi madre corriendo a limpiarle la manga en lugar de revisarme el golpe. Mostraba a mi padre exigiéndome que me disculpara o me fuera. Y al fondo de la caja, había un pequeño montón de facturas ya marcadas con post-its amarillos. Todavía no eran todas las pruebas. Eran solo las suficientes para que Patricia supiera que yo ya había empezado a escarbar. Mi celular empezó a vibrar 11 minutos después de que abrieron el paquete. Primero Arturo, luego Patricia, luego Diego, luego Arturo otra vez. Dejé que cada llamada sonara hasta mandarlos a buzón. Un minuto después, Diego intentó usar su tarjeta corporativa para comprar un reloj de lujo de última hora por internet. La alerta de fraude llegó directo al panel de control que la contadora Teresa ya me había ayudado a monitorear. Declinada. Intentó con una segunda tarjeta. Declinada. Luego intentó iniciar sesión en el portal de administración de las clínicas. Suspendido por auditoría. Fue entonces cuando el verdadero pánico estalló. Las cámaras lo mostraban caminando de un lado a otro por la sala, gritándole a su celular. Patricia estaba sentada en la mesa del comedor con las copias de las facturas esparcidas frente a ella, con una mano tapándose la boca. Arturo no paraba de leer la notificación de desalojo una y otra vez. Como si las palabras pudieran cambiar si las miraba el tiempo suficiente. Supe el momento exacto en el que se dieron cuenta de la verdad. No eran los invitados de honor en una casa familiar. Eran inquilinos en una propiedad que me pertenecía. Diego no era un empresario exitoso que se había hecho solo. Operaba una empresa construida con mi dinero y mis avales. Arturo no era el patriarca de un imperio familiar. Había estado viviendo dentro de la red de seguridad de la misma hija a la que acababa de echar a la calle en medio del frío. La cabaña no se quedó a oscuras. No les corté la calefacción ni los dejé en peligro, porque yo no era como ellos. La luz básica, el agua y el gas siguieron funcionando. Pero cada sistema de lujo conectado a mis cuentas fue suspendido. La cerradura de la cava de vinos ya no abrió. La app del portón inteligente dejó de funcionar. Las plataformas premium de streaming, el sistema de entretenimiento inteligente y el servicio de concierge fueron dados de baja. La casa que tanto les gustaba presumir, de repente, se convirtió en un edificio común y corriente, silencioso y lleno de gente asustada. Para el mediodía, Víctor me mandó un correo confirmando que todas las notificaciones habían sido entregadas legalmente. Para las 2:00 de la tarde, Diego había dejado 34 llamadas perdidas y un mensaje de voz llamándome loca. Para las 4:00, Patricia me mandó un mensaje de WhatsApp que decía, tenemos que hablar como familia. Me quedé mirando esas palabras un buen rato. Familia. Solo usaban esa palabra cuando necesitaban algo de mí. Puse el celular boca abajo y esperé a que el equipo de Tere terminara la primera fase de la auditoría. Porque el paquete los había asustado, pero lo que venía después haría mucho más que eso. Los iba a desenmascarar. La auditoría y la traición. 2 días después de Navidad, me senté en una sala de juntas de cristal en mi oficina. Con Tere frente a mí y una pila de expedientes entre nosotras que parecía volverse más pesada cada vez que ella pasaba una página. Tere había sido mi mejor amiga desde la universidad, pero en esa sala, no me estaba hablando como amiga. Me estaba hablando como una auditora financiera que había encontrado algo asqueroso y no quería suavizarlo. Su laptop estaba conectada a la pantalla detrás de ella. Y lo primero que me mostró fue una lista de pagos a proveedores de las clínicas de Diego. En papel, el dinero había ido a distribuidores de lentes de especialidad, equipo de diagnóstico, materiales de remodelación e inventario médico. En la realidad, la mitad de esos proveedores no existían. Algunas direcciones llevaban a oficinas vacías.
Algunos RFCs eran completamente falsos. Algunas facturas repetían el mismo texto hasta con los mismos errores de dedo, solo con montos diferentes. Tere pasó a la siguiente diapositiva y el estómago se me hizo un nudo. Pagos etiquetados como equipo óptico de emergencia habían sido desviados a cuentas vinculadas a Diego. Los fondos para remodelación se habían gastado en casinos, hoteles de lujo, resorts de esquí y plataformas de apuestas deportivas en línea. Las reservas para reembolsos a pacientes habían sido vaciadas. Los pagos de las aseguradoras se habían movido a cuentas fachada. No estaba pasando por una mala racha. Me estaba robando. Me quedé completamente quieta mientras Tere me explicaba que Diego había creado un esquema de facturación falsa a través de las clínicas, cubriendo los huecos con más facturas fantasma. Las clínicas parecían exitosas porque él no paraba de abrir nuevas sucursales con el dinero que yo inyectaba. Pero detrás de las elegantes salas de espera y el branding costoso, había un pozo ciego financiero. Había estado usando mi inversión para pagar deudas viejas. Crear la ilusión de crecimiento y fondear un estilo de vida que no tenía derecho a llevar. Quería estar en shock, pero una parte de mí ya lo sabía. Las emergencias constantes, las peticiones urgentes. La forma en que mi mamá siempre aparecía antes que Diego, pidiéndome que no fuera tan dura con él. Entonces, Tere abrió una carpeta más pequeña y su expresión cambió. Valeria, dijo en voz baja. Esta parte te va a doler. Deslizó el folder hacia mí. Adentro había formatos de autorización para varias transferencias fuertes que nunca debieron haber sido aprobadas. En la parte inferior de cada una estaba la firma de mi madre. No una, ni dos veces. Una y otra vez. Mi mamá había autorizado gastos de emergencia falsos. Reembolsos personales y sobregiros de presupuesto que le permitieron a Diego seguir desangrando las clínicas. Ella no solo había ignorado lo que él estaba haciendo. Ella lo había ayudado a esconderlo. Me quedé mirando su firma hasta que las letras se volvieron borrosas. La cachetada había sido humillante. La orden de mi papá había sido cruel. Pero esto era diferente. No fue un momento de calentura en la cena de Nochebuena. Fue una traición larga y deliberada. Ejecutada por personas que me sonreían en la mesa familiar mientras usaban mi confianza como su cajero automático. Tere esperó hasta que pude volver a respirar con normalidad. Y luego me mostró la última sección de la auditoría. Diego también debía dinero fuera del negocio. Había retiros masivos en efectivo que coincidían con pagos a prestamistas privados, gente pesada. Había mensajes en los registros de números desconocidos exigiendo pagos. Algunos eran amenazantes, otros ponían fechas límite. Un mensaje decía, tienes hasta Año Nuevo o te caemos en la casa. Eso explicaba el pánico en sus llamadas. No tenía miedo de perder las clínicas. Tenía miedo porque la llave del dinero se había cerrado y gente con mucha menos paciencia que yo lo estaba esperando. Le pregunté a Tere qué tan grave era. Cruzó las manos y me dijo, si mandamos esto a las autoridades, enfrenta cargos por fraude, abuso de confianza y posiblemente delitos relacionados con seguros. Y a tu mamá también la podrían investigar por firmar esas autorizaciones. Me recargué en mi silla y miré a través del cristal hacia mis empleados caminando por la oficina. Gente que trabajaba honestamente. Gente que se ganaba su sueldo. Gente que nunca tendría las oportunidades que Diego había tirado a la basura. Durante años, Arturo y Patricia me dijeron que yo era demasiado dura cuando lo cuestionaba. Demasiado desconfiada, demasiado fría, obsesionada con el papeleo. Ahora, ese papeleo era la única razón por la que yo podía probar la verdad. Le dije a Tere que continuara y que preparara todo en un expediente de evidencia limpio. Luego llamé a Víctor y le dije que ya no estábamos lidiando con una disputa familiar. Estábamos lidiando con delitos disfrazados de sonrisas navideñas y excusas familiares. Esa tarde, Diego dejó otro mensaje. Su voz ya no era arrogante. Le temblaba. Valeria, dijo, desbloquea las cuentas.
No entiendes lo que estás haciendo. Lo escuché una vez, guardé el mensaje y se lo reenvié a Víctor. Por primera vez, entendí que mi hermano había construido toda su vida sobre una sola creencia. Él creía que yo siempre iba a absorber el impacto. Estaba a punto de aprender que yo había terminado de ser el colchón entre él y sus consecuencias. El enfrentamiento. 3 días después, la recepción llamó a mi oficina para avisar que había un altercado en el lobby. Yo ya sabía quiénes eran antes de que la recepcionista dijera los nombres. Diego había llegado con Arturo y Patricia, y según la voz temblorosa en el teléfono, estaban exigiendo verme inmediatamente. Salí al balcón que daba al lobby y los vi allá abajo. Arturo estaba parado cerca del escritorio de seguridad, hablando lo suficientemente fuerte como para que clientes y empleados lo escucharan. Patricia tenía una mano en el pecho como si estuviera a segundos de desmayarse. Diego caminaba de un lado a otro detrás de ellos, despeinado, con el saco a medio abotonar y la cara pálida de una forma que nunca le había visto. Ya no se veía como el hombre seguro de sí mismo que me soltó una cachetada, sino como alguien que no había pegado el ojo desde que se le cerró la llave del dinero. Arturo le estaba diciendo a cualquiera que quisiera oír que yo había abandonado a mi familia en Navidad. Patricia repetía que yo estaba confundida y muy emocional. Diego solo repetía que necesitaba hablar conmigo a solas. No se lo permití. Le di instrucciones a seguridad para que los subieran a los 3 a la sala de juntas ejecutiva. Cuando entraron, me encontraron sentada a la cabecera de la mesa. Víctor estaba a mi derecha, con una grabadora ya visible sobre la mesa. Tere estaba a mi izquierda, con su laptop abierta y el expediente de evidencia listo. Esa fue la primera vez que Diego dudó. Él esperaba lágrimas. Esperaba culpa. Esperaba a la versión de mí que siempre bajaba la voz para evitar que la familia pasara una vergüenza en público. Esa mujer ya no estaba en la habitación. Arturo habló primero, usando el mismo tono severo que usó en la cena. Valeria, esto ya llegó demasiado lejos. Estás castigando a tu madre en la semana de Navidad por una sola discusión. Lo miré sin parpadear. ¿Una sola discusión? Pregunté. Patricia inmediatamente empezó a llorar, diciendo que casi no había dormido, que la cabaña se sentía como una prisión, que los vecinos en Valle de Bravo ya andaban haciendo preguntas. Diego dio un manotazo sobre la mesa y gritó, ya deja de jugar y reactiva las cuentas. Necesito acceso hoy mismo. Su desesperación llenó la sala. Arturo volteó a verlo de golpe. Como si apenas en ese momento se diera cuenta de que el enojo de su hijo no era por orgullo. Tenía miedo de algo. Presioné un botón y la pantalla detrás de mí se encendió. Primero reproduje el video de la cena de Nochebuena. La cachetada, el silencio, mi papá abriendo la puerta para que me fuera. Mi mamá limpiándole la manga. Nadie dijo una sola palabra mientras se reproducía. Luego mostré las escrituras de la propiedad. Luego el contrato de comodato firmado. Luego el contrato de inversión. Diego apartó la mirada. Arturo apretó la mandíbula. Patricia susurró mi nombre como si quisiera detenerme antes de llegar a la parte a la que más le temía. Continué. Tere empezó a mostrar las facturas falsas, una tras otra. Lentes de especialidad nunca ordenados. Equipo nunca entregado. Remodelaciones nunca terminadas. Transferencias autorizadas por mi mamá. Retiros de efectivo vinculados a plataformas de apuestas y prestamistas privados. Entre más avanzaban las diapositivas, más pequeños se veían los miembros de mi familia. Diego intentó decir que yo había malinterpretado el negocio. Tere explicó tranquilamente que el rastro de la auditoría era irrefutable. Patricia intentó decir que firmó lo que Diego le ponía enfrente porque confiaba en él. Víctor le preguntó si quería hacer esa declaración formalmente para el registro legal. Dejó de llorar en ese mismo instante. Arturo se inclinó hacia adelante, con una voz mucho más débil. Hija, por favor. Podemos resolver esto en privado. Esto es un asunto familiar.
Esa frase fue la que finalmente me hizo levantarme. No, dije. Un asunto familiar es olvidarse de un cumpleaños. Un asunto familiar es discutir en la cena. El fraude no es un asunto familiar. El desvío de recursos no es un asunto familiar. Agredirme físicamente frente a testigos no es un asunto familiar. La cara de Diego se torció de rabia, pero el miedo lo mantuvo clavado en su silla. Puse dos opciones sobre la mesa: o desalojaban la cabaña en el periodo que restaba del aviso, devolvían toda la propiedad de la empresa. Cooperaban completamente con la auditoría y dejaban de acosar a mis empleados. O Víctor entregaría el expediente a la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros antes de que terminara el día. Patricia agarró el brazo de Arturo. Diego se quedó mirando la pantalla como si pudiera quemar la evidencia con los ojos. Por primera vez, ninguno de ellos tenía una orden que funcionara conmigo. Ni culpa, ni gritos, ni el chantaje de la sangre. Víctor cerró el folder y les dijo que el personal de seguridad los escoltaría a la salida. Mientras se levantaban, Diego se inclinó hacia mí y me susurró que yo no tenía idea de con quién me estaba metiendo. Lo miré fijamente y le contesté: por una vez, Diego, tú tampoco. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, solté el aire lentamente. Me temblaban las manos debajo de la mesa, pero no de miedo, sino de liberación. Habían venido a doblegarme. Y se fueron sabiendo que yo podía enterrar cada una de las mentiras que habían construido. La huida de Diego. La semana siguiente convirtió la cabaña en algo que ninguno de ellos reconocía. No porque las habitaciones hubieran cambiado, sino porque la verdad por fin se había mudado a vivir con ellos y se sentaba en cada comida. Diego ya no fingía tener el control. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su cuarto, discutiendo en voz baja y frenética por teléfono. Arturo recorría los pasillos, leyendo el mismo aviso legal una y otra vez, buscando una laguna jurídica que simplemente no existía. Patricia se movía por la cocina como un fantasma. A veces lloraba, a veces le gritaba a Arturo, a veces defendía a Diego. Incluso después de todo lo que había visto, seguía queriendo creer que había una explicación que lo convertiría en su niño de oro de nuevo. Pero el mundo exterior se estaba cerrando. El personal de las clínicas empezó a llamar porque las nóminas estaban congeladas. Los proveedores exigían sus pagos. Los pacientes se quejaban de que les cancelaban las citas. Y luego, los mensajes privados empezaron a llegarle a Diego con más frecuencia. Una noche, según los registros de seguridad que Víctor revisó después, Diego recibió 6 llamadas entre la medianoche y las 2:12 de la noche. Después de la última llamada, caminó descalzo por la casa, revisando las habitaciones como un vil ladrón. La ironía era casi demasiado perfecta. Durante años, Arturo y Patricia me habían acusado de ser fría porque protegía mis finanzas con contratos y cajas fuertes. Pero habían criado a un hijo que sabía exactamente dónde escondían todo. Cerca de las 3 de la mañana, Diego entró a la recámara de mis padres mientras dormían. Patricia guardaba una pequeña caja de seguridad debajo de la cama para emergencias. Adentro había sobres con efectivo, joyas, documentos viejos y las pocas cosas de valor que no habían vendido o empeñado. Diego se sabía la combinación porque mi mamá había confiado en él años atrás. Abrió la caja y se llevó todo. El efectivo de sus ahorros para el retiro, el reloj de aniversario de Arturo, los aretes de diamantes de Patricia, una pulsera de oro que había sido de su abuela, e incluso un folder con papeles de identificación personales que él pensó que le servirían para desaparecer. Dejó una nota escrita en el reverso de una tarjeta de Navidad. Perdón. Se los pagaré cuando arregle esto. Eso fue todo. Por la mañana, el grito de Patricia hizo eco por toda la cabaña. Arturo la encontró en el piso junto a la caja vacía, aferrada a la nota con ambas manos. Al principio, pensó que yo había mandado a alguien a embargarle sus cosas. Luego reconoció la letra de su hijo. Algo dentro de él se derrumbó. No fue dramático, no hizo ruido.
Solo se sentó a la orilla de la cama y se quedó mirando la caja vacía. Mientras Patricia sollozaba diciendo que Diego nunca haría eso a menos de que estuviera desesperado. Esa era la tragedia de mi madre. Incluso cuando su hijo favorito le robaba. Seguía intentando que su traición pareciera una circunstancia y no una decisión. Diego se había ido. Su celular estaba apagado. Su coche no estaba. Y los padres que me habían echado a la calle por rozar su saco se quedaron sin nada, porque el hijo al que protegieron les había vaciado su última red de seguridad. El desalojo. El día 30 llegó bajo un cielo gris de invierno. Los actuarios del juzgado llegaron primero, seguidos por el personal de bienes raíces que Víctor había coordinado. Todo fue legal, documentado y pacífico. Eso lo hizo peor para Arturo y Patricia. No hubo una pelea dramática que pudieran ganar. No hubo un discurso emocional que pudiera cambiar el resultado. Habían firmado el comodato. Lo habían violado. Habían ignorado la notificación. Ahora, la cabaña regresaba a su dueña. Yo llegué 20 minutos después y me estacioné cerca del portón principal. No entré. No necesitaba caminar por esas habitaciones para saber lo que estaba terminando. Arturo y Patricia estaban parados cerca de la entrada con un par de maletas. 2 bolsas de plástico y rostros que se veían 20 años más viejos de lo que se veían en la cena de Nochebuena. Cuando mi padre vio mi camioneta, corrió hacia mí con la esperanza desesperada de un hombre que había confundido mi bondad con un recurso inagotable. Tocó el cristal del copiloto. Valeria, por favor, me dijo, con la voz ahogada por el vidrio. Tu hermano se llevó todo. No tenemos a dónde ir. Patricia estaba parada detrás de él, llorando sobre sus guantes. Mantuve mis manos en el volante. No bajé el vidrio. No porque quisiera que sufrieran, sino porque sabía que una ventana abierta se convertiría en un intento más de arrastrarme de vuelta al rol que ellos me habían asignado. Víctor se interpuso entre mi padre y la camioneta, sosteniendo un folder y una pequeña tarjeta. Les explicó que se había organizado información para alojamiento temporal, una bodega y un apoyo económico básico de reubicación proveniente de fondos que no tenían nada que ver con las empresas de Diego. Era más de lo que merecían, pero era suficiente para que yo siguiera siendo quien era, sin convertirme en lo que ellos eran. Arturo miró la tarjeta como si lo insultara. Patricia preguntó si al menos podía hablar conmigo. La miré a través del cristal y recordé cómo le limpiaba la manga a Diego mientras a mí me ardía la cara. Recordé su firma en las autorizaciones falsas. Recordé cada vez que me decía que le tuviera paciencia, porque era familia. No dije nada. El portón se abrió. Los actuarios terminaron su trabajo. Arturo y Patricia dieron un paso atrás mientras mi camioneta avanzaba hacia el interior de la propiedad que alguna vez fingieron que era suya. Por el espejo retrovisor, los vi hacerse pequeños contra la nieve con sus maletas a los pies. Ellos habían elegido a Diego sobre mí cada vez. Al final, Diego se eligió a sí mismo sobre ellos. Lo que queda después. 3 meses después, Diego fue arrestado en el estacionamiento de un motel de paso a 2 estados de distancia. Mientras intentaba venderle las joyas de mi mamá a un hombre que resultó ser informante de los investigadores. Para entonces, el expediente de evidencia se había vuelto mucho más grande que el que Tere me enseñó al principio. La auditoría vinculó las facturas falsas, los fondos robados, las irregularidades con las aseguradoras y las transferencias no autorizadas. Víctor me había advertido que una vez que le entregáramos todo a la fiscalía, yo ya no podría controlar hasta dónde llegaría el caso. Le dije que lo entendía. Durante años, mi familia me había pedido que controlara las consecuencias, que las suavizara, que las aplazara, que las pagara y que las escondiera. Ya había terminado con eso. El arresto de Diego no fue dramático de la forma que a él le hubiera gustado. No hubo un gran discurso, no traía un traje caro, ni a su leal familia rodeándolo. Solo era un hombre cansado en una chamarra barata.
cargando una bolsa llena de joyas robadas y excusas que ya nadie se creía. La cachetada en Navidad se convirtió en parte del expediente gracias al video. Pero era un detalle minúsculo comparado con todo lo demás que había hecho. Aún así, para mí, esa cachetada importaba. Fue el momento en que se cayó la máscara. Fue el momento en el que le demostró a todos cuánto creía que yo valía. Arturo y Patricia se mudaron a un departamento pequeño en las orillas de la ciudad, lejos de las vistas a la montaña. Las fiestas y los círculos sociales a los que tanto habían luchado por impresionar. Víctor me contó que se la pasaban discutiendo. Arturo culpaba a Patricia por sobreproteger a Diego. Patricia culpaba a Arturo por ser demasiado orgulloso para pedirme perdón a tiempo. Ninguno se echaba la culpa por completo. Porque eso habría requerido un tipo de honestidad que llevaban décadas evadiendo. Pero la realidad hizo lo que mis palabras jamás pudieron. Los obligó a vivir con el resultado de sus decisiones. Perdieron la cabaña. Perdieron la imagen. Perdieron al hijo al que habían tratado como a un rey. Y perdieron a la hija que les había sostenido el suelo bajo los pies en silencio. En cuanto a la cabaña, no me la quedé. El lugar era hermoso, pero la belleza aún puede albergar malos recuerdos. Cada pasillo me recordaba a un insulto tragado. Cada ventana me recordaba la noche que salí de ahí sola. Se la vendí a un grupo hotelero por mucho más de lo que pagué originalmente. Y por primera vez, no sentí culpa por sacar ganancia de algo ligado a mi familia. Usé parte de ese dinero para expandir un fondo de inversión para mujeres en México que están abriendo sus propias empresas en salud, tecnología y servicios profesionales. No porque todas las mujeres necesiten ser ricas o poderosas, sino porque a demasiadas personas se les enseña a ser generosas sin enseñarles a protegerse a sí mismas. Quería que esas mujeres entendieran sobre contratos, propiedad legal, créditos, límites y la diferencia entre ayudar a alguien y dejar que alguien te consuma. Tere se unió al consejo directivo. Víctor me ayudó a crear talleres gratuitos sobre protección legal y financiera básica. Empecé a dar pláticas a jóvenes emprendedoras sobre las lecciones que aprendí a la mala. Nunca dejes que la culpa reemplace tu buen juicio. Nunca dejes que la presión familiar borre la claridad legal. Nunca confundas llevar la fiesta en paz con el amor. Y nunca permitas que alguien te llame cruel simplemente porque, por fin, dejaste de hacerles la vida más fácil a costa tuya. La gente a veces me pregunta si me arrepiento de no haber bajado el vidrio de la camioneta ese día. No me arrepiento. Me arrepiento de haber tardado tanto en cerrar la puerta. Esa es la verdad que a nadie le gusta decir en voz alta. Las familias tóxicas no siempre se ven tóxicas desde afuera. A veces sonríen en las fotos de las vacaciones. A veces se sientan en mesas carísimas. A veces dicen la palabra familia mientras te usan como cartera, como escudo y como chivo expiatorio. Pero la verdadera familia no se construye sobre el miedo, la humillación ni el sacrificio interminable de una sola persona. La verdadera familia exige respeto. Exige responsabilidad. Exige un cuidado que sea mutuo. Lo que le pasó a Diego no fue una venganza en un sentido infantil. Yo no destruí a una persona inocente. Dejé de proteger a un culpable. Lo que les pasó a Arturo y a Patricia no fue crueldad al azar. Fue el resultado natural de elegir las apariencias por encima de la verdad, y el favoritismo por encima de la justicia. Mi vida ahora es más tranquila. Tengo amigos que me preguntan cómo estoy y de verdad escuchan la respuesta. Tengo un trabajo que importa. Tengo mañanas donde mi celular no está lleno de emergencias creadas por personas que nunca planearon darme las gracias. La paz se sintió rara al principio. Porque había pasado tanto tiempo confundiendo el caos con la conexión. Pero la paz no está vacía. La paz es el sonido de que tu propia vida, por fin, te pertenece. Así que, si estás escuchando esto y alguien en tu vida no deja de lastimarte y luego te pide que lo perdones por la sangre, por la historia o por la culpa, recuerda esto. El perdón no exige que les des acceso de nuevo a tu vida. La bondad no exige sumisión. El amor no exige que te quedes de pie,
aguantando mientras alguien te destruye. A veces, la lección más valiosa que puedes aprender es que alejarte no es debilidad. A veces, es el primer acto honesto de respeto propio que te has dado a ti mismo. ¿Y si tú estuvieras en mi lugar? Después de haber sido cacheteada, humillada, usada y traicionada por las personas que se suponía que debían amarte, ¿habrías bajado el cristal de esa camioneta? ¿O habrías atravesado el portón y, por fin, te habrías elegido a ti?